Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas sean a mi canal. Qué alegría tenerlos hoy aquí conmigo. Como siempre me emociona compartir este espacio con ustedes, un lugar donde podemos charlar, analizar y reflexionar sobre temas que nos interesan. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, un tema que involucra a una figura pública que muchos de nosotros admiramos y queremos, Kerem Bürsin. Sí, el carismático actor turco que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento y su encanto. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fanáticos de Kerem, y seguramente han estado al tanto de los titulares que han inundado Internet. Kerem se derrumba, impactante confesión en vivo, Kerem revela su verdad. Palabras fuertes, ¿verdad? Palabras que generan curiosidad, pero también preocupación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó durante esa entrevista que ha desatado toda esta conmoción? ¿Estamos ante un caso de exageración mediática o realmente Kerem Bürsin ha revelado una faceta vulnerable que hasta ahora desconocíamos? Eso es precisamente lo que vamos a analizar juntos hoy. Vamos a sumergirnos en los detalles, a separar los hechos de la ficción, a contextualizar la situación y a tratar de entender qué hay detrás de toda esta conmoción. Antes de comenzar, como siempre, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que ofrezco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas variados, desde noticias de entretenimiento y análisis de tendencias hasta reflexiones personales y entrevistas exclusivas. Su apoyo significa mucho para mí. Cada suscripción, cada comentario, cada like me motiva a seguir creando contenido que les resulte interesante, útil y entretenido. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bien, hablemos de Kerem Bürsin. Como dije, las redes sociales han explotado con noticias sobre una supuesta confesión en vivo que lo dejó visiblemente afectado. Antes de profundizar en el tema, quiero reiterar que la información que les voy a compartir está basada en fuentes confiables y en una investigación exhaustiva que he realizado. Mi objetivo es ofrecerles una visión clara y objetiva de la situación, sin caer en la desinformación ni en la propagación de rumores falsos. La verdad es que Kerem Bürsin sí participó recientemente en una transmisión en vivo, una entrevista para un medio turco de gran reputación. Durante esta entrevista, Kerem abordó una amplia gama de temas, desde sus proyectos profesionales y sus aspiraciones artísticas hasta sus experiencias personales y sus reflexiones sobre la vida. Y sí, hubo un momento particularmente emotivo que ha sido interpretado por muchos como un derrumbe, como una señal de que la presión y las expectativas han comenzado a afectar al actor. El punto clave de la conversación, el momento que generó mayor controversia, fue cuando le preguntaron sobre la presión constante que siente por parte de los medios de comunicación y del público en general. Kerem, al igual que muchas otras figuras públicas, vive bajo un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus decisiones son analizadas con lupa y comentadas en las redes sociales. Y según él mismo confesó, esta presión constante ha comenzado a pasarle factura, a afectar su bienestar emocional y a poner a prueba su capacidad para lidiar con la fama. Durante la entrevista, Kerem habló con franqueza sobre lo difícil que es mantener una imagen pública perfecta, una imagen que a menudo se espera que proyecten las celebridades. Explicó que al igual que todos los seres humanos, él también tiene sus propias inseguridades, sus propios miedos, sus propios errores y sus propios momentos de duda. Expresó su frustración por la constante necesidad de complacer a los demás, de cumplir con las expectativas de los fans y de los medios, y por la dificultad de ser auténtico y genuino en un mundo que a menudo premia la falsedad y la superficialidad. No diría que fue un derrumbe en el sentido de un colapso emocional total, como si Kerem hubiera perdido el control de sus emociones. Pero sí fue un momento de vulnerabilidad muy honesto, un momento en el que el actor se mostró sincero y transparente sobre sus luchas internas, sobre el precio que ha tenido que pagar por alcanzar la fama y el éxito. Reconoció que a veces se siente abrumado por las expectativas, por la presión de mantener una imagen pública intachable y por la dificultad de separar su vida personal de su vida profesional. También admitió que necesita tomarse un tiempo para sí mismo, para desconectar, para recargar energías y para reconectar con sus raíces. Además de hablar sobre la presión mediática, Kerem también abordó la importancia de la salud mental y de la necesidad de romper con el estigma que rodea a este tema. Animó a sus fans a buscar ayuda profesional si la necesitan,
a no avergonzarse de admitir que están pasando por un momento difícil y a priorizar su bienestar emocional por encima de todo. Este mensaje sin duda resonó con mucha gente que se sintió identificada con sus palabras, que se sintió comprendida y que encontró en Kerem un ejemplo de valentía y honestidad. Otro aspecto que generó mucha controversia y especulación en las redes sociales fue cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, específicamente sobre su relación con Hande Erçel. Como muchos de ustedes saben, la relación de Kerem con Hande fue muy seguida y admirada por sus fans. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y complicidad, y su ruptura, por supuesto, causó mucha decepción y tristeza entre sus seguidores. En la entrevista, Kerem se mostró reacio a hablar directamente sobre Hande, pero sí dejó entrever que la separación fue un proceso doloroso y difícil para ambos. Evitó entrar en detalles sobre las razones de la ruptura, pero sí enfatizó que ambos se tienen mucho respeto y cariño, y que mantienen una relación cordial. También pidió a sus fans que respetaran su privacidad y que no alimentaran rumores infundados ni especulaciones malintencionadas. Fue un momento delicado y emotivo, y se notaba que Kerem estaba tratando de ser lo más diplomático y respetuoso posible, tanto con Hande como con sus fans. Ahora bien, ¿por qué creo que todo esto generó tanta conmoción y revuelo en las redes sociales? ¿Por qué la entrevista de Kerem Bürsin se convirtió en un tema de debate y análisis en todo el mundo? Creo que la clave está en la percepción que tenemos de las celebridades, en la forma en que las idealizamos y las vemos como seres perfectos, sin defectos ni problemas. A menudo nos olvidamos de que son personas reales, con sentimientos y emociones como los nuestros. Nos olvidamos de que también sufren, que también se equivocan, que también tienen momentos de duda y de inseguridad. Cuando una figura pública como Kerem Bürsin se muestra vulnerable y honesta sobre sus luchas, sobre sus miedos y sobre sus inseguridades, nos recuerda esa humanidad que a veces olvidamos. Nos damos cuenta de que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad absoluta, y que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden estar lidiando con sus propios demonios. Nos damos cuenta de que las celebridades también son personas, y que merecen ser tratadas con respeto, empatía y comprensión. En ese sentido, creo que la confesión de Kerem Bürsin fue algo positivo, algo valioso y algo necesario. Demuestra que el actor está dispuesto a ser auténtico y a mostrarse tal como es, sin filtros ni máscaras, sin pretensiones ni artificios. Y eso, en un mundo donde la falsedad y la superficialidad a menudo reinan, es algo que debemos valorar y celebrar. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se produce esta entrevista. En Turquía, como en muchos otros países, existe una gran presión social para mantener una imagen pública impecable, para proyectar una imagen de éxito y perfección. Mostrar vulnerabilidad, admitir debilidad o hablar abiertamente sobre problemas personales no siempre es bien visto, especialmente en el caso de los hombres. Por lo tanto, el hecho de que Kerem Bürsin haya sido tan abierto y honesto sobre sus sentimientos es aún más significativo y meritorio. En resumen, creo que la impactante confesión en vivo de Kerem Bürsin no fue un derrumbe en el sentido estricto de la palabra. Fue un momento de honestidad y vulnerabilidad que nos recordó la humanidad de un actor que a menudo vemos como un ícono inalcanzable, como un modelo a seguir. Fue un mensaje sobre la importancia de la salud mental, la autenticidad, la empatía y el respeto a la privacidad. Fue una invitación a reflexionar sobre la forma en que tratamos a las celebridades y sobre las expectativas que depositamos en ellas. Y creo que como fans debemos aprender a valorar estos momentos, a apoyar a nuestros ídolos en sus buenos y malos momentos, y a comprender que también son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. No debemos idealizarlos ni exigirles perfección, sino simplemente apreciarlos por ser quienes son, por su talento, por su trabajo y por su honestidad. Espero que este análisis haya sido útil para aclarar un poco la situación y para ofrecerles una perspectiva diferente sobre este tema. Sé que hay mucha información contradictoria dando vueltas en las redes sociales, pero he tratado de presentarles los hechos de la manera más objetiva y completa posible. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, útil y entretenido. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que los medios exageraron la situación? ¿Qué les pareció la actitud de Kerem Bürsin al hablar de sus sentimientos? ¿Creen que las celebridades tienen la responsabilidad de ser modelos a seguir? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Finalmente, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas variados, desde noticias de entretenimiento hasta análisis de tendencias y reflexiones personales. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, sean amables consigo mismos y con los demás. Hasta la próxima.